La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Esta es otra oportunidad para agradecerte y reconocerte como el único y verdadero Dios, para implorarte misericordia y socorro en el día de hoy, que me ayudes y me fortalezcas en mis impedimentos físicos, mi garganta, mis cuerdas vocales, pero sobre todo y en especial, que tu Santo Espíritu me guíe, me use como instrumento para exponer tu bendita palabra, para que sea fiel en tu pensamiento, en tu inspiración, en tu revelación, para que mis oyentes sean bendecidos por ti, edificados en su vida espiritual, animados en todo lo que concierne a sus vidas, y que tú seas glorificado. Bendice la emisora como siempre lo pido, bendice al patrocinador del programa, a su familia, a sus negocios, a sus actividades. Devuélveles con gracia su generosidad y su apoyo a la producción de este programa, a la publicación. Y Señor, bendice a cada oyente con un corazón dispuesto, con un corazón con oídos para ti, con un corazón decidido a obedecerte y con un corazón que se arrepienta, que te glorifique y que te honre. Todas estas cosas, Señor, te las pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero extenderles, como siempre lo hago, la invitación a acompañarnos en el servicio dominical en la Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma Labranza de Dios. El servicio religioso se inicia a las 10:30 en punto de la mañana hoy día. Es una iglesia tranquila, serena, es un servicio sin nada extraordinario, nada fuera de lo común. Nos limitamos a alabar al Señor humilde y sencillamente, escuchamos la predicación de la palabra de Dios, oramos e intercedemos por el grupo y así tenemos nuestro tiempo dedicado a la administración que el Señor hace a su pueblo en el día de reposo. Si no tiene dónde ir y si quiere compartir con nosotros, bienvenido, lo recibimos o la recibimos con los brazos abiertos y la iglesia queda en el sector de vanguardia. Cualquier buseta que vaya al aeropuerto lo deja al frente de la iglesia. Cualquier taxista que usted tome en la ciudad de Villavicencio le puede decir: lléveme a Vanguardia por la vía Antigua Restrepo, la vía Hotel del Llano Bavaria, 1 kilómetro después del puente antiguo del río Guatiquía, frente a la primera arenera. Allí se encuentra la Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma Labranza de Dios. A las 10:30 en punto iniciamos el servicio, lo esperamos de todo corazón, si no tiene dónde ir. Los teléfonos de contacto, el 664-8188 en horas de oficina de lunes a viernes. En ese teléfono nos puede dejar mensaje en el caso de que no le contestemos. Los teléfonos celulares para contacto, el 311-848-4052 y el 311-480-9545. También nos también mediante el correo electrónico beliortiz@gmail.com. beliortiz@gmail.com. Otro grupo Betania de la Reforma en la ciudad de Villavicencio es el denominado Rocío del Hermón, bajo la dirección de el plantador de iglesia presbítero Jacir Martínez. Los teléfonos de contacto 311-818-8438 y el 313-350-2444 en el barrio Olímpico, en la llamada Calle del Carbón, calle 26, número 15B15, en la llamada Calle del Carbón, barrio Olímpico. La hora de reunión
domingos a las 8:30. Los esperamos también para compartir con ustedes. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. Y como les venía diciendo en el programa anterior, Cristo vino y predicó paz a los gentiles y también a los judíos. A épocas futuras también, aún a épocas tan lejanas en el tiempo como nuestra propia era. Pero los impíos, les decía en el programa pasado, no quieren ser sanados por la gracia de Dios. Por tanto, no serán sanados por las consolaciones por las propias consolaciones de cada uno de ellos. Porque es que los impíos se arman sus videos, se arman sus películas, se arman sus convicciones, sus pensamientos, y ellos se consuelan con algunos pensamientos que les da cierta tranquilidad. Pero ellos, si no encuentran el consuelo en Dios, no encontrarán el consuelo en sus propios pensamientos. Por eso puedo asegurarles que no veremos paz verdadera en este país, a menos que acudamos a Dios. Pero este planteamiento, les decía en el programa pasado, no tiene eco en ninguna parte, en ningún periodista, en ningún analista u orientador de opinión pública. A ninguna autoridad le parece este planteamiento algo válido, sólido o serio. Más bien, este planteamiento les suena ridículo. Este planteamiento es causa de mofa, de burla, y no es una alternativa posible. Pero todos entenderán, quiera Dios, que no muy tarde, que tenemos la razón y la verdad en este punto. Isaías capítulo 48, versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Ya hemos pasado nosotros por esta porción de la Escritura en capítulos anteriores que analizamos, pero es bueno volverlas a traer porque es lo que está reforzando mi opinión anterior, que no quiero que se quede como mi opinión personal, porque es que yo no estoy aquí para presentarles mis opiniones personales. Yo estoy aquí para mostrarles lo que Dios piensa de estos temas que estamos tratando. Y Isaías, en su libro, en su profecía, es muy reiterativo en este tema. Escuchen. Isaías capítulo 57, versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. De esta manera, el profeta Isaías termina su capítulo 57 con esta afirmación. No hay posibilidad de una paz verdadera, de una paz genuina, de una paz inalterable, si no contamos con Dios en el corazón y la mente de cada uno de los colombianos, por lo menos de una gran parte. Escuchemos la reiteración escritural sobre este tema que estoy tratando de dejarlo muy claro en sus mentes y en sus corazones. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Esto se refiere a los continuos ofrecimientos de la paz que los hombres hacen. Y en este contexto en que nosotros estamos estudiando, tanto en Isaías como en Jeremías, se está refiriendo también a los mensajes de los líderes religiosos que pronostican, piden y le dan al pueblo falsas esperanzas de obtener una paz por la intercesión de Dios, por la intervención de Dios. Dios no intervendrá en la paz de ningún ser humano, a no ser que haya un proceso de búsqueda, de arrepentimiento, de aceptación y de obediencia de el poder, la autoridad, la voluntad, el amor de Dios nuestro Señor. Jeremías también es reiterativo en este tema. Es muy repetitivo porque es algo importante para nosotros. Nosotros no podemos seguir jugando a que podemos fabricar la paz. Nosotros no podemos seguir jugando a que nosotros podemos solucionar nuestros problemas. Nosotros no podemos seguir jugando a que nosotros tenemos en nosotros la superación que necesitamos. Esa es la gran mentira de la idolatría moderna, del neopaganismo, de lo que ha llegado a ser la resurrección de un paganismo que el humanismo despertó a partir del siglo XX. Y que ha llegado hoy en día a su cúspide máxima. Y todo el mundo piensa que el hombre es el ser que va a poder hacer las cosas correctamente, pero no es así. Jeremías capítulo 8, versículo 11.
y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. No quiero hacer el papel de aguafiestas. No quiero mostrar de pronto hostilidad frente a los esfuerzos y los anhelos del pueblo colombiano por obtener la paz. Estoy tratando de hablar con un pueblo que dice que en un alto porcentaje es cristiano, que conoce a Cristo, que es religioso, que busca a Dios, que invoca el nombre de Dios. Si eso es verdad, si es verdad que en sus corazones hay algo de amor y de temor de Dios, vayan a la Escritura, escudriñen y averigüen de Dios lo que Dios dice acerca de su paz, acerca de la verdadera paz del hombre. Es que el hombre es malo, el hombre es pecador, el hombre por naturaleza es pervertido, el hombre no quiere sino la pelea, el egoísmo, la competencia desleal, la superación a costo de cualquier cosa, incluso la vida de su prójimo. Es que es la naturaleza del hombre, somos beligerantes por naturaleza, somos violentos por naturaleza, somos inclinados a la intolerancia. Necesitamos una transformación espiritual, necesitamos una transformación interna. Las concupiscencias humanas, las pasiones de los hombres, sin control, sin dominio propio, sin gobierno, lo hacen al hombre un verdadero mar tempestuoso, lo hacen un volcán en erupción. También, añadiendo a esto, los temores de conciencia que los desestabilizan, que turban sus momentos de placer y de gozo, que les muestran una felicidad esquiva, que es y que no es. Dios lo dijo, y no puede todo el mundo decir que esto no es la verdad, o que Dios no lo ha advertido, o que no se ajusta a la realidad. No hay paz para los que se permiten cualquier pecado. Y esto lo pueden corroborar ustedes en sus vidas. No vale la pena, es una insensatez tratar de engañarse, de decirse lo contrario. Todos los que buscan el placer y la felicidad en el pecado, en el desorden, en el desenfreno, en la falta de dominio propio, se dan cuenta que ese placer y esa felicidad no son verdad, y que son momentos efímeros y pasajeros que traen un alto costo moral, emocional, físico, familiar, social, etcétera, etcétera. No pueden decir que Dios no tiene la razón. Escuchen la Escritura. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Puede haber una mejor radiografía de la condición humana que esta que acabamos de escuchar? Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Esto es lo que Dios nos revela acerca de nosotros. Esta es la antropología bíblica. No me avergüenzo de decirlo, es que es la verdad. ¿Cuáles son los resultados de nuestra actividad humana? Ahí están. Ustedes los pueden leer, ¿quieren volver sobre la cita? Romanos 3, 10 al 18. Ahí lo ven. Nos desviamos, no queremos hacer lo bueno. Nuestra garganta engaña, es mala, nuestra lengua engaña. Esparcimos veneno con nuestra boca, con nuestros labios. Estamos llenos de maldición y de amargura. Los pies nuestros se apresuran a derramar sangre. Recuerden que en el Evangelio dice que si nos enojamos, si insultamos, si maltratamos al prójimo, ya lo matamos. De manera que el estándar moral cristiano, el ideal cristiano, utopía para algunos, imposibilidad para otros,
para nosotros imposibilidad de alcanzar mientras estemos en esta carne, pero podemos mejorar, podemos perfeccionar, podemos progresar en la práctica del estándar de Dios. Aquí entonces podemos ver que concluye el profeta diciendo, el apóstol diciendo, que no, el hombre por su condición pecadora, por su naturaleza pecaminosa, solo encuentra quebranto y desventura en todos sus caminos. Lo está diciendo Dios, no lo estoy diciendo yo. ¿Cuál es su experiencia, querido oyente, cuando usted no quiere oír a Dios y actúa por su propia cuenta? Solo cosecha quebranto y desventura en sus caminos. Y por lo tanto, quien cosecha quebranto y desventura en sus caminos no conoce camino de paz. ¿Y todo eso por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. La única manera en que nosotros podremos realmente tener una paz genuina, honesta, digna, firme, duradera, será cuando Dios transforme nuestras vidas, cuando acudamos a Él, cuando creamos en su pacto, en su promesa del pacto, cuando hagamos nuestras sus palabras y caminemos en ellas. Será la única manera en que podremos decir que en nuestro país se respira paz. Si somos recuperados de un estado tan espantoso como el que acabamos de leer, el que acabamos de escuchar, es solo por la gracia de Dios. Pero esta es la promesa del Evangelio. El Evangelio nos encuentra en esta categoría que nos acaban de definir y nos quiere sacar a una completamente nueva. ¿Qué es mentira? Haga la prueba. Sométase usted a las bondades y los rigores de la instrucción de Dios, sea obediente a sus mandamientos, trate de disciplinarse para la piedad y verá cómo su vida es diferente y todas las circunstancias de su vida llegan a ser diferentes. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos que leen la Biblia y que son expositores de este camino, no deberían olvidar nunca este versículo. La única manera de tener una paz verdadera es mediante la justificación en Cristo Jesús. ¿Y qué es la justificación en Cristo Jesús? Aunque lo he explicado millares de veces, se lo vuelvo a explicar en una forma muy sencilla. La justificación en Cristo Jesús es una especie de negocio, de negociación, de propuesta, de contrato o de pacto. ¿Cuál es ese contrato? ¿Cuál es ese negocio? ¿Cuál es ese pacto? Dios te dice, dame tus pecados y yo te doy mi justicia. Entrégale a Cristo tus pecados, carga sobre Él tus pecados, permite que Él en la cruz los crucifique, los clave, los venza, los pague, para que tú puedas tener la justicia del inocente que murió en una cruz como el más infame de los delincuentes, para que tú pudieras ser libre de todos tus crímenes contra Dios. Esa es la justificación. Cuando tú crees en eso, cuando tú te agarras de eso, cuando tú crees eso de todo corazón y te aferras a la justicia de Cristo como tu propia justicia, por la fe, y solo por la fe, obtendrás la paz que nada ni nadie te podrá quitar. Pregúntele a los cristianos que usted conoce, si son cristianos verdaderos, cristianos de cambio, cristianos que se esfuerzan por ser mejores, cristianos que tú los ves que progresan, que son fieles en todas las cosas de Cristo. Pregúntales qué tipo de paz manejan ellos. Observa sus vidas, observa sus casas, mira si se respira un ambiente de paz en su relación matrimonial, en su relación con sus hijos, si su hogar y su familia tienen un aroma suave, delicada, atractiva. Cuando tú te sientas en la sala de recibo de la casa de estos cristianos, tú puedes sentir la paz que hay en ellos, pero solo se logra por la gracia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La influencia del Espíritu Santo y el nuevo corazón
del cual brota una alabanza agradecida, por gratitud. Por eso yo les digo, alabar no es solamente cantar, por cantar. Si esa alabanza, si ese canto, ese reconocimiento a Dios, a su obra, a su grandeza, no sale de un corazón agradecido, no es alabanza. Eso debe ser fruto de nuestros labios, debe ser una dádiva, una ofrenda de sacrificio, pero nacida en un corazón agradecido. Y es el obvio resultado de mi arrepentimiento y de mi nuevo camino en Dios. La salvación, con todos sus frutos, esperanzas y consuelos, es obra de Dios, y toda la gloria le pertenece al Señor. Si no estamos convencidos de esto, si no acudimos a Él para socorro, si no nos aferramos a la obra de Cristo, no habrá paz para nosotros. Se los aseguro y se los digo con temor y temblor y con toda firmeza y con mucho dolor en mi corazón, porque sé que para muchos esto no es la verdad. Pero es una verdad verdadera que no debemos echar en saco roto. ¿Por qué? Porque hay salida de parte del Dios Todopoderoso para esta situación tan terrible. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo no sé si no los conmueve esta invitación de Dios. Es el mismo Dios invitándonos al arrepentimiento todos los días. No solo a los que no creen. No crean los que me están escuchando aquí que dicen que son cristianos, que esta invitación no es para ustedes, es para todos nosotros y es conmovedora. Porque es que nosotros todos somos una fábrica de ídolos y una fábrica de pecados. Y todos los días debemos arrepentirnos. Y todos los días debemos pedirle al Señor que nos ayude con su gracia y con el poder de su Santo Espíritu a abandonar nuestros pensamientos inicuos, nuestras malas intenciones, nuestras iras, nuestros enojos, nuestras quejas, nuestros inconformismos y también nuestra incredulidad. Dios, como dice el versículo, tendrá misericordia. El Dios nuestro será amplio en perdonar. Él está diciéndolo por amor de Dios, por amor de usted mismo. Escuchemos a Dios, escuchémoslo, démonos la oportunidad de una alternativa que el mundo por naturaleza odia y no quiere tener en cuenta. Y con este comentario damos por terminada nuestra reflexión en el capítulo 57 de Isaías. Vamos a entrar a un capítulo maravilloso y vamos de inmediato a reflexionar en este capítulo del libro de Isaías. Isaías capítulo 58, versículos 1 y 2. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. En este pasaje de la Escritura que acabamos de escuchar, se nos habla claramente acerca de la reprobación de la hipocresía. Necesariamente, Dios nos tiene que decir lo que somos. ¿Dónde estamos equivocados? Y eso es parte de su amor. Eso no es por molestarnos la vida. Eso es lo que hace el verdadero profeta. Las palabras del verdadero profeta son como agujas. Los profetas que se dedican desde los púlpitos a endulzarle el oído a la gente son peligrosos. Necesitamos que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, clamando con voz en cuello y sin detenernos por ningún motivo, en ninguna circunstancia. Debemos alzar la voz como trompeta y anunciar la rebelión del pueblo. Hoy en día, cada uno está caminando su propio camino. Estamos viviendo la época de los jueces. Estamos viviendo aquella época en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí no hay una norma, no hay un estándar. La Escritura no está siendo interpretada según una hermenéutica seria, uniforme y universal.
Cada uno está siguiendo su camino y cada uno le está dando la interpretación que quiere. Y esto es sumamente peligroso. No hay que guiar la gente hacia falsas expectativas. Hay que guiar la gente a un verdadero arrepentimiento antes de que la gente pueda esperar las bendiciones de Dios como la paz, la tranquilidad, la felicidad, el progreso y otras cosas. Buscamos a Dios todos los días. Hacemos muchas cosas religiosas. Tenemos muchos actos de estoicismo, de sacrificio y cuanta cosa se nos ocurra. Pero realmente estamos buscando a Dios. Realmente estamos acudiendo a Él conforme Él es. Tenemos claro lo que Él espera de nosotros. Estamos decididos a ir, a oír y a hacer lo que el Señor diga. El Espíritu Santo tiene en vista a hipócritas en toda época. Esta porción de la Escritura es tan válida para el tiempo de Isaías como válida para el tiempo nuestro hoy. El amor hacia nosotros mismos, el egoísmo, el egocentrismo, el antropocentrismo gigante que hay entre nosotros. Y los cristianos tibios, los cristianos de etiqueta, ellos podrán decir cosas como estas: sálvate a ti mismo, ocúpate de ti, sácate la viga de tu ojo antes de mirar la pajita en el mío, no me juzgues, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un disgusto tremendo hacia la cruz y otros, y por eso también pueden decir: el Señor es muy misericordioso, el Señor no puede ser capaz de destruir en el infierno a nadie, eso no puede ser cierto, Dios es amor. Muchos amargados podrán incluso acusar a Dios de que solo perdona y trata con los ricos y poderosos y que ellos sí viven tranquilos, los ricos y los poderosos, y que viven prósperos y en paz, y que Dios es el culpable de que en el mundo haya maldad, haya injusticia, hayan crímenes y haya toda clase de mal. Pero Dios dice que solo hay bendición y paz en Él. ¿Estamos listos para juzgarlo? Estamos listos para acusarlo, estamos listos para quejarnos de él, pero no estamos listos para conocerlo, para escudriñar su naturaleza, para escudriñar su mensaje, para entender su pensamiento. Tratamos de erradicar el complejo de culpa o los sentimientos de culpa, justificando al individuo y buscando la responsabilidad de sus malos procederes, fuera de él, en otras personas o en otras cosas o en otras circunstancias. La humanidad hoy en día vive para justificarse a sí misma y llegan al punto tal de ser tan cínicos en su justificación que ponen a Dios como el culpable de todos los males en el mundo. Todos somos seres morales y todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y todos sabemos cuando procedemos mal y cuando procedemos bien, pero el hombre decide proceder mal. El hombre, como un monstruo, asesina infantes, secuestra a sus propios hijos, quema vivo a compañeros sentimentales o a sus compañeras sentimentales. Al hombre se le ocurre toda clase de atrocidad y el hombre decide si lo hace o no lo hace. Pero el hombre es tan impío que trata de justificar sus actuaciones echándole la culpa a los traumas del pasado, de su crecimiento en la familia, de la familia disfuncional o, en últimas, del Dios que todo lo puede y todo lo controla. Pero eso solo es fruto de nuestra incredulidad. Dios dice que no podemos erradicar el mal de nosotros por nuestra propia cuenta, que somos malos y que no habrá paz ni perdón si no es en Él. Fuera de Él no habrá paz ni habrá perdón. En estos conceptos debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Pero la tendencia natural de nosotros, los seres humanos, es hacia la confianza en el criterio de los mismos seres humanos y en sus temerarias afirmaciones y conclusiones. Todos debemos orar fervorosamente por la ayuda de Dios al examinarnos a nosotros mismos. Al contemplar la santidad y las perfecciones de Dios, nuestras miserias deberían ser claras y obvias y aterradoras delante de nosotros. Es apenas obvio, después de un examen juicioso y serio, que supliquemos el socorro de Dios para nosotros, para nuestra salvación, para la vida eterna y para la salvación y la bendición de esta vida temporal, reconociendo humildemente como niños que sin Él, sin Dios, nada podemos hacer. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Queridos oyentes, tenemos todos los recursos, tenemos todas las garantías de parte de Dios y de su gracia infinita para que podamos obrar bien, para que mejoremos en nuestros pensamientos, para que mejoremos en nuestras intenciones, para que mejoremos en el trato mutuo, en la convivencia, en la tolerancia, en la justicia social. Pero no queremos, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Todos los precursores y todos los que proclaman la injusticia social y viven enojados con todo el mundo, incluso con Dios, porque hay mucha injusticia social en el mundo. ¿Ha venido Dios aquí a ser inequitativo en el repartimiento de la tierra o de los recursos? ¿Ha venido Dios a imponer el régimen inmoral de los gobiernos en la no práctica de reversar los beneficios hacia la gente de todo lo que se cobra como impuestos o de los ingresos del país, de las riquezas del país? ¿Ha venido aquí el Señor Dios a no gobernar pensando en el bien de los demás? No, estamos gobernando como nos da la gana, no como Dios dice. Si gobernáramos como Dios dice que gobernáramos, no viviríamos como vivimos. Pero al hombre, lo único que se le ocurre es culpar a Dios. Pero sepan, queridos oyentes, que nadie escapará al juicio inexorable de Dios y que la gran utopía que el hombre no puede dar, ni ofrecer, ni alcanzar, es una verdad en Dios, real y palpable, y un día la tendremos los que tenemos esa esperanza, porque tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Ojo, ojo a lo que sigue, donde mora la justicia. Dios es un Dios justo y Dios nos lleva a la justicia. Pero nosotros no queremos oír la instrucción de Dios. Y no caminamos en esperanza, porque queremos ver que el hombre haga lo que nosotros pensamos que debe hacer. Pues mi querido justiciero, se va a tener que sentar y seguir esperando, porque el hombre, el ser humano, jamás será justo. Porque es pecador, porque es malvado, porque es inclinado al pecado, por naturaleza, culturalmente hablando. Por favor, estudie usted, señor inconforme, con la vida social, con la vida política, con la vida económica. Estudie la historia de la humanidad y ha sido la misma desde el principio y será la misma hasta el fin. Y por eso, mi querido inconforme, Dios tendrá que terminar con este mundo, con esta humanidad y con este universo. Y hacer una cosa completamente nueva, según su corazón, según su bondad y según su justicia. ¿Qué te pide ahora? Cree y espera. Esa patria ideal, esa patria noble, esa patria nueva. Y si quieres disfrutarla, confía en las promesas de Dios. Si no, lo lamento, seguirás viviendo en injusticia por la eternidad. Mira lo que dice el Señor en una forma resumida, concreta y clara. Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Los hombres pueden avanzar mucho hacia el cielo, en la búsqueda del cielo. O los que no son religiosos pueden avanzar mucho en la búsqueda hacia el ideal social. Pero quedan cortos. Siempre quedan cortos y siempre quedarán cortos. Y pueden irse al infierno con una muy buena reputación y con una muy buena intención. Esto, si no acuden a aquel que es el único que salva, Dios nuestro Señor. Jonás capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Oyentes queridos, que Dios escriba, grabe, esculpa en sus corazones y en sus mentes esta frase: la salvación es de Jehová. Allí está todo el secreto. Allí está todo el meollo del asunto. Los hombres, desde el principio hasta hoy y hasta que se termine
esta era, incluyendo cristianos y muy buenos cristianos, están convencidos que la salvación depende del ser humano, depende de tu decisión personal. Tienes que abrir tu mente. El Espíritu Santo debe convencerte por el nuevo nacimiento y por la regeneración que la salvación única y exclusivamente viene de Dios y que Dios la da a quien quiere. Invocar a Dios sin esta elemental convicción es actuar hipócritamente. Isaías capítulo 58 versículos 3 al 12. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y en tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. He venido hablando de los inconformes sociales. He venido hablando de aquellos que con muy buenas intenciones no soportan la injusticia social en el mundo. Pero apelo a su sano criterio y a su juicio frente a lo que acabamos de escuchar. ¿No es este un verdadero programa social? ¿Qué pasaría en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestro municipio, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, en nuestra casa, si este programa fuera la regla por la cual nosotros nos regimos? Dios está diciéndonos en este momento, yo no quiero actos de religiosidad. No es eso lo que busco. Lo que busco es obediencia, misericordia, compasión, solidaridad, respeto, tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que requiero es amor a mí en la obediencia y amor al prójimo en la obediencia. En estos versículos se nos habla acerca del ayuno falso, la religión falsa y el ayuno verdadero o la religión verdadera, con promesas de sentido real. El ayuno es un día, mis queridos oyentes, para afligir el alma. Si no expresa un verdadero pesar por los pecados, y el ayuno es un ayuno de pecado, no voy a pecar más, me voy a abstener de pecar. Y si el ayuno
que es una manifestación de pesar y de dolor y de contrición por mi pecado, y no fomenta el abandono del mismo, no es ayuno. Volvamos a oír lo que dijo Isaías respecto de este tema. Isaías capítulo 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Examinémonos hoy incluso los que no toleramos la injusticia social. Nosotros desatamos ligaduras de impiedad. Nosotros soltamos cargas de opresión en nuestra casa, a nuestras esposas, a nuestros hijos, o vivimos oprimiéndolos. Somos más una carga que una bendición. Somos más un problema que una solución. ¿Dejamos ir libres a los quebrantados? ¿Tenemos compasión por los que sufren a causa de nuestros actos? ¿Estamos empeñados en romper cualquier yugo, cualquier carga, cualquier peso, cualquier imposición que ponemos hacia los demás? Quien dice que profesa la fe en Dios, camina en las buenas obras, porque ya no vive él, sino Cristo, según lo dice la Escritura en muchas maneras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y este concepto de una nueva creación está por todas partes en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, como en el pasaje de Isaías que estamos analizando, como también en el Nuevo Testamento, muy frecuentemente. Se necesita una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza solo la puede dar Dios. Y sabe una cosa, mi querido revolucionario, usted no podrá cambiar el mundo, y no podrá cambiar el mundo cometiendo más injusticias, imponiendo más yugos de opresión, matando más gente, secuestrando más gente, extorsionando más gente, robando más gente, fomentando el narcotráfico. No podemos hacer así las cosas. La única manera como suceden las cosas en verdad es cuando Dios cambia las vidas y las hace nuevas. Si usted es de Dios, usted sabe lo que a Dios le agrada. Y el verdadero ayuno son obras de justicia en Dios, en la justicia de Cristo, y no actos externos y obras nuestras, sino la obediencia pura a la enseñanza del Señor. Además, estamos muy equivocados en lo que es la verdadera motivación del ayuno y el fin del ayuno. El ayuno no es para obtener poder. El ayuno no es para facilitar las respuestas de Dios. No es una huelga de hambre. Estas cosas llegan, pero con el Evangelio y los efectos benditos para aquellos que creen, no por el ayuno mismo en sí. El ayuno es un efecto, no es una causa. El ayuno es consecuencia de mi nuevo nacimiento espiritual, porque gracias a la regeneración que el Espíritu Santo obra en mí, siento dolor por mis pecados y me asiste la convicción de erradicarlos, de entrar en una total abstinencia de pecado. Ese es el verdadero ayuno. Escuchemos al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El concepto en el griego es que el Evangelio es dinamita. Es en verdad el Evangelio el que da poder en todo aquello que atañe a la salvación y a mi relación con Dios. No es ninguna otra cosa sobre la tierra. No es el mero hecho de ayunar. Es el Evangelio el que trae el poder. Es la fe que da Dios a aquellos que regeneran mediante el nuevo nacimiento. En últimas, el que trae el poder a nuestras vidas es Dios, porque Dios es el Dios que da la fe. Es el Dios creador de la fe, es el Dios dador de la fe. Porque todos ustedes saben que la Escritura dice que la fe es un don de Dios y Él la reparte en forma soberana.
Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué versículo tan tremendo. Para quienes sufren mucho por la maldad en el mundo, por los males en el mundo, por la injusticia en el mundo, quisiera hoy retarlos en el sentido de preguntarles o de llevarlos a que se pregunten a sí mismos si son capaces de lograr todo lo que necesitan para establecer un régimen de paz y de justicia en sus hogares. Si no hay un brote de injusticia de los hijos hacia los padres y hacia los hermanos, del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, de los padres hacia los hijos. Si hay hogares justos, si hay hogares que creen, si hay hogares que tienen el poder de Dios, tendremos naciones y sociedades con justicia y con paz en el poder de Dios. No olvides nunca, mi querido inconforme, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Empieza a establecer la justicia en tu propia vida, en tu propio corazón, en tu propia mente. No ofendas, no maltrates, no mates a tu prójimo, a tu compañera, a tus hijos, a tus seres queridos, ni siquiera con el pensamiento ni con la intención. Establece con el poder de Dios la justicia en ti mismo y en tu propia casa. Y entonces podremos hablar de justicia o injusticia social. Entonces, mi querido oyente, no se apoye en un falso concepto del ayuno para aspirar a tener poder en su vida espiritual y en los asuntos concernientes al ministerio o a la predicación o a la oración. Es Dios por medio de la fe. Es Dios por medio de la fe en el Evangelio. Es el Dios del Evangelio, es la promesa del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. La fe en Cristo, la sola fe, solo Jesucristo, solo la gracia. Es la obra de Cristo, querido oyente, la que imprime el poder en tu vida para que todo lo concerniente con la salvación, la comunión con Dios, la oración y todo lo concerniente con tu vida en una correcta relación de Dios salga como tiene que salir. Hoy día, en algunas predicaciones, se invita a creer más en el ayuno que en el Evangelio, que en Cristo. Pero nunca debemos olvidar que sin Cristo nada podemos hacer. Nada. Volviendo a nuestro texto en Isaías, digamos también que estos profesantes en Israel, en los tiempos de Isaías, habían mostrado tristeza en ayunos establecidos, ayunos programados, próximo sábado ayuno, y ocasionales, pero abrigaban en sus corazones orgullo, codicia, pasiones malignas. Hoy en día, la verdad es que hay más preocupación y diligencia en la práctica del ayuno programado o con ocasiones especiales que en la obediencia hacia la palabra de Dios. Es tan cierto lo que digo que no es fácil establecer en el cristianismo de hoy día la superficialidad en el conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo cristiano de hoy es experto y ávido por acciones como el ayuno, las vigilias, las nuevas revelaciones, las nuevas profecías, la alabanza exótica, las danzas, los pendones y una serie de cosas externas y simbólicas que son huecas y vanas y que llenan las expectativas humanas y agradan a los hombres y satisfacen su deseo de méritos delante de Dios y de los hombres, pero ignoran las Escrituras y la voluntad de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por otra parte, mis queridos oyentes, el pasaje del capítulo 58 de Isaías nos invita a poner nuestros ojos en el verdadero ayuno, que no es otra cosa, como les he venido diciendo durante todo este programa, que abandonar nuestros pecados con sincero dolor por ser tan malos. Lo que acabamos de escuchar es contundente, es puntual, no veo qué tengo que explicarles. Dios no quiere ninguna otra cosa sino obediencia. La gran pregunta hoy es: ¿cuánto obedecemos? Ser generoso y misericordioso es más aceptable para Dios que el ayuno, que sin dichos elementos el susodicho ayuno es vano e hipócrita.
¿Por qué estoy diciendo eso? Porque dice en la porción de Isaías que es compartir el pan con el hambriento, que es vestir al desnudo, que es consolar al que está triste, que es ayudar a los necesitados. Muchos que parecen humildes en la casa de Dios, escuchen lo que les voy a decir, lo que les voy a comentar, muchos que parecen humildes y mansos en la casa de Dios, en la iglesia, son duros en su hogar, en su fábrica, en su negocio, con la gente en la calle, y acosan a su familia, acosan a sus trabajadores, acosan a sus compañeros. Son déspotas con sus trabajadores y oprimen a sus empleados y a sus hijos y a todos los que están bajo su autoridad. Todo lo gobiernan con un régimen de terror. Los insultos, las heridas emocionales y mentales, las malas palabras, el maltrato, los gritos y las maledicencias, la ira y el enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchemos la Escritura más bien para que sea el Señor el que nos exhorte. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 32. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vivir bajo estas reglas implica un verdadero ayuno de mi egoísmo y de mi maldad. Implica renunciar a lo mío, a mi gusto, a mis placeres y a asumir el interés de los demás, el bien de los demás, para honrar al Dios que me ha comprado a precio de sangre. Este es el verdadero ayuno. Y si dejo de comer por la tristeza que implica la práctica de mi pecado egoísta, soberbio y rebelde, no tendrá sentido esta abstinencia. Si no dejo el pecado, la abstinencia, el no comer, no tendrá sentido. Si esta abstinencia no está acompañada de la firme voluntad de vivir en y bajo las normas que me llevan a matar estos pecados en mí, todo será inútil. Pero no justifica al hombre su fe si no obra por amor. Sin embargo, hay personas, familias, vecindarios, iglesias o naciones que muestran arrepentimiento y pena por el pecado, ayunando sinceramente y con motivos justos, arrepintiéndose y haciendo buenas obras. El pesado yugo del pecado y la opresión deben ser quitados. Como el pecado y el dolor secan los huesos y debilitan la constitución humana más fuerte, así los deberes de la bondad y la caridad fortalecen y refrescan el cuerpo y el alma. Los que hacen justicia y aman misericordia tendrán consuelo en este mundo. Las buenas obras traerán la bendición de Dios siempre y cuando sean hechas por amor a Dios y al hombre, y las produzca en el alma el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Tenemos que terminar aquí, el tiempo se nos acaba, nos encontraremos Dios mediante para continuar este importantísimo tema en el próximo programa. Que Dios los bendiga ricamente. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia.
con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.